Buenas gente, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y bueno, yo también estoy bien. Últimamente me aparecen vídeos sobre si es que ir a la universidad es algo bueno o algo malo, la verdad. Y hoy vamos a saber reaccionar en alguno de estos tipos de vídeos. La otra vez reaccionamos sobre vídeos de sobre Dios y este tipo de cosas que también me pareció muy interesante que sí o sí debía obviamente publicarla en el canal. En esta ocasión vamos a reaccionar vídeos sobre ingresar en la universidad si es correcto o no es correcto y vamos a opinar, ¿no? Y vamos a opinar con una crítica y para que ustedes no caigan en esto, ¿no? Pero también puede ser real, ¿no? Entonces vamos a ver, ¿no? El sistema educativo está colapsando. Los títulos cada vez tienen menos valor. Las empresas cada vez miran menos cualquier tipo de título para decidirse si contratar. En mi caso, por ejemplo, tenemos 95 personas y te puedo asegurar que no he mirado el currículum de ni una sola persona de las que he contratado. Nos hemos fijado en sus habilidades aplicables al mundo real, en su experiencia, en su actitud, en su lealtad. Este vídeo es sobre todo crucial para las personas que van a empezar a trabajar, porque si no te formas correctamente para el mundo laboral real, otras personas se van a llevar todas las oportunidades, otras personas que sí que estarán formadas y que sepan a lo que se van a enfrentar. Así que en este vídeo te voy a explicar mi opinión de por qué el mundo educacional está cambiando drásticamente, por qué los títulos cada vez sirven para menos y además te voy a dar mi opinión sobre la evolución que va a tener la educación, infoproductos y los peligros que va a haber de formarse con ellos. ¿Por qué el sistema educativo está colapsando? Seamos sinceros, el sistema educativo tradicional no te prepara para ser una persona de éxito. El sistema educativo es una factoría de mano de obra para poner a disposición de las grandes empresas. La escuela te prepara para ser una oveja del rebaño, para aprender a seguir órdenes. De hecho, es que te enseñan todo lo contrario a lo que tienes que aprender para tener éxito. Por ejemplo, te enseñan que tienes que acatar y seguir los consejos de otras personas. O te enseñan que cometer errores no es algo positivo, es decir, te dicen que es algo negativo. Nos dicen que tenemos que hacer las cosas nosotros solos, es decir, no fomentan el compañerismo, no te enseñan a trabajar en equipo, te enseñan que tienes que hacerlo tú solo. Y por último, y muy importante, te enseñan que en la vida solo hay una respuesta. A ver. Quiero aclarar algo, ¿ok? En primer lugar, sí fomentan en algunas, otras tal vez no fomentan, pero en otras sí fomentan el compañerismo, de verdad. O sea, o sea, en los exámenes, habrá exámenes donde los profesores van a decir trabajo en equipo y otros exámenes trabajo individual. Pero lo que sí está bien es que a veces te castigan por algo malo. Y la cual estoy en desacuerdo, pero también a la vez estoy en acuerdo, porque si un humano no es castigado en algo malo, entonces va a seguir haciendo ese algo malo. O sea, en este caso va a seguir desaprobando el curso. Y entonces cuando va a seguir desaprobando el curso, el profesor, ¿qué hará? Pues si yo no tengo que castigarle por una nota, entonces ¿qué hago? Y entonces, obviamente, pues van a salir alumnos mal formados, o sea, digamos, no tan mal formados, sino que no saben ese curso. Y la verdad para mí me parece incierto esto y a la vez cierto, porque te obligan a hacer cursos que tú no quieres. Te obligan a hacer cursos, por ejemplo, aprender temas que no te van a servir mucho en la vida. Y otros temas tal vez sí te van a servir. Y te obligan a hacer esto, pero a la vez es como o sea, en la escuela nosotros crecemos con muchas ideas, no sabemos quién vamos a ser. Y entonces, ¿cómo decir que nos obligan a aprender a hablar español? O sea, tú hablas español y nosotros hablamos español, entonces nos obligan a a aprender a hablar español. Y entonces es como una obligación necesaria, aunque nosotros no queramos, para poder comunicarnos. Entonces es lo mismo, ¿no? Nos obligan a aprender matemática, nos obligan a aprender inglés, a ver, ¿no? La religión y tantas cosas, pero que tal vez sean necesarios, ¿no? Entonces es una duda completamente ahí, pero bueno, vamos a ver. Hasta ahorita el video es un poco contradicible, pero bueno. Correcta. Al final, la realidad es que si sigues todo esto no te vas a convertir en una persona de éxito porque no te están enseñando nada realmente funcional.
Los tres tipos de educación. En mi opinión, hay tres tipos de educación y una de ellas no está presente en el sistema educativo tradicional. La primera es la educación académica, donde te enseñan lo más básico, aprender a leer, aprender a hablar o aprender a escribir, es decir, lo más básico. Educación profesional. Esta es la educación que nos enseña a ser abogados o a ser doctores o cualquier otra profesión. Educación financiera. Esta es la que no nos enseñan en ningún proceso del sistema educativo tradicional. Las personas salen de la universidad sin saber qué es la deuda, qué es una hipoteca, qué son los intereses, qué es un ETF, qué es un fondo monetario, sin saber absolutamente nada sobre cultura financiera. De hecho, tampoco saben ni ahorrar, ni gastar, ni invertir. La gente sale de bachillerato sin saber lo que es un fondo indexado, sin saber lo que es un ETF, sin saber lo que es un bono. Y es que alcanzar la libertad financiera no significa ganar muchos millones siendo muy joven. La realidad es que la libertad financiera se puede adquirir a lo largo del tiempo haciendo un trabajo poco a poco. Bueno, en eso sí te doy razón. O sea, las escuelas nunca nos van a enseñar, y comienzo, nunca nos van a enseñar a cómo aprender a manejar el dinero correctamente. Más bien nos van a enseñar a cómo generar o cómo trabajar para alguien en una empresa. Y digamos que las escuelas, quieras o no, bueno, sí, quieras o no, si tu objetivo es a corto plazo, o sea, ganar dinero, digamos que está mal las escuelas, ¿no? De que nos crían así, nos crían a ser como ratitas, ¿no? Está muy mal. Pero si tu objetivo es más a largo plazo, entonces, si te das cuenta, a veces el mundo material, el mundo materialismo, el dinero, los Lamborghinis o todo ese tipo de cosas ya no van a servir de nada. ¿Por qué? Porque nos vamos a mudar a otro planeta. Pero para eso tendríamos que tener una sociedad que adquiera mucho conocimiento, no solamente en matemáticas, sino en diferentes áreas, para así apoyarnos entre sociedad. Pero ¿qué pasa si hay un líder que supuestamente dejó todos los estudios académicos y quiso empezar a crear por sí solo, ¿no? Y no aprende por sí solo? Entonces, ¿qué pasa con esto? Que ese líder va a incentivar a otros líderes, a crear más líderes, y dónde habrá trabajadores, dónde habrá ese tipo de cosas, dónde habrá el pensamiento. O sea, por ejemplo, yo puedo tener el dinero del mundo en comprarme una computadora, pero ¿cómo lo puedo crear esa computadora? ¿Qué componentes tienes dentro de esa computadora? ¿Y cómo lo puedo reparar si se malogra? Obviamente. Entonces necesito de alguien que tenga estudios, aunque sea que sepa reparar, ¿no? Entonces, eso es lo que nos enseñan los académicos, ¿no? Pero obviamente falta de obviamente financiera, pero también digamos que a veces te enseñan en matemática, te enseñan sobre estadística y ese tipo de cosas, pero no tiene nada que ver con el mundo real, ¿no? Vamos a ver. Pero desde que eres joven, pero la sociedad nos ha instaurado en nuestra cabeza que esto no es alcanzable y que es 100% imposible. ¿Quién te está enseñando y qué te están enseñando? Otro de los principales problemas del sistema educativo tradicional es que las personas que tenemos por profesores, los que nos enseñan, no tienen resultados ni experiencia real en lo que nos enseñan. Muy pocas veces vas a ver en una carrera, por ejemplo, de administración y dirección de empresas, a un profesor que sea un empresario de éxito. La gran mayoría de las veces, por no decir todas, no lo va a ser. Entonces, ¿cómo es posible que una persona que nunca ha tenido una empresa, nunca la ha gestionado y nunca lo ha experimentado, te enseñe a crear, gestionar y tener éxito con una empresa? Es absolutamente imposible y no es útil. Porque lo fácil es la teoría, lo complicado es la práctica. Carreras como por ejemplo marketing no están actualizadas, es decir, el mundo y todo en nuestro día a día cambia. Concuerdo con este pata, ¿eh? Concuerdo bastante. Yo la verdad es que yo ya me salí del sistema educativo, y a los que me están viendo todo ese tipo de cosas y esto de cosas, a mí no me, yo nunca, pero nunca me interesó estudiar sobre biología. Mira, yo simplemente le digo a ChatGPT, hazme un ensayo sobre tal cosa,
y me lo resuelve y ya. Y yo ni siquiera lo leo, literalmente. Y entonces, bueno, aunque sea lo cumplo, ¿no? Pero el problema está en que normalmente los profesores que intentan enseñarte biología, química, ok, están especializados según lo que en su carrera, ¿no? De maestro, supuestamente. Pero entonces, ¿no debería un doctor enseñarte biología? Porque el doctor ya tiene experiencia. En cambio, el maestro solo tiene teoría. Y entonces es como ese tipo de cosas, ¿no? Pero acá hay algo diferente, ¿no? Que la práctica enseña mejor que la teoría. Y entonces es lo que me di cuenta últimamente, que yo estaba estudiando pura teoría en libros y literalmente había como 10.000 teorías y ninguno me convencía, o sea, no se podía aprender bien. Había demasiado texto, muchas cosas. En cambio, me puse a practicar ejercicios y aprendí mucho más rápido que una simple teoría leerla. De hecho, aprendí mucho más rápido las cosas, ¿no? Y bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Eh, voy a ir... Bueno, a continuar. Constantemente, muy rápido. Y la realidad es que la educación sigue enseñando absolutamente siempre lo mismo, no cambia. ¿Cómo evolucionará el sector educacional? El sistema educacional tradicional va a cambiar tal y como lo conocemos hoy, pero esto es obvio porque al final no es práctico, es algo que no funciona. De hecho, ya está ocurriendo poco a poco en algunos países más rápido que en otros. Por ejemplo, yo creo que el sector de la formación online y del e-learning es algo que va a suponer un antes y un después en el modelo educacional. Por ejemplo, en países como Brasil se venden infoproductos de absolutamente cualquier tipo de cosa, como de poner, por ejemplo, una lavadora. Del futuro, como propietarios de bares o propietarios de peluquerías van a lanzar su propio infoproducto para enseñarte ellos desde la práctica cómo puedes hacerlo tú también. ¿Y por qué creo que va a evolucionar así? Porque creo que es lo que realmente funciona, es la práctica, es decir, cómo puedes aprender sin estar validado por un examen o por un título o por años de estudios ni tonterías, desde la práctica de una persona que ya lo ha hecho, cómo tú puedes hacerlo y aprenderlo rápidamente. El proceso educativo avanza mucho más rápido y esto permite al estudiante aprender, probar y cometer un error mucho más rápidamente sin tener que esperar años hasta salir al mercado laboral y cometer esos fallos. Yo, por ejemplo, me pasó cuando entré a la universidad, yo iba a estudiar ingeniería informática, de hecho lo empecé, y iba con unas expectativas súper altas de lo práctico que iba a ser todo. La realidad es que lo que me encontré es que de cada 12 asignaturas, 11 eran de matemáticas. Y me di cuenta que con el emprendimiento aprendía 100 veces mucho más rápido, con lo cual decidí dejarlo y dedicarme a emprender. Y por último, lo que ya hemos dicho, la persona que ha creado un bar o que tiene una peluquería sabe la práctica, cuáles son los problemas que te vas a encontrar y sabe cuál es la realidad de ese negocio y cómo enseñártelo. El problema del sistema educativo tradicional es que te lo enseñan personas que no tienen experiencias y que no han tratado en la realidad, en la práctica ese tema. El peligro de los infoproductos. Actualmente el sector de los infoproductos en España está muy manchado, no termina de tener buena reputación. Al final es culpa de los vendehumos. Entendiendo por vendehumos una persona que te enseña o dice que te enseña a ganar mucho dinero con algo cuando esa persona realmente no ha ganado dinero con eso, pero sí que lo está ganando enseñándotelo. Por ejemplo, en mi caso, antes de formar a personas en trading, pasé muchos años invirtiendo y de hecho publicándolo sin ofrecer nada. Cualquiera que me siga, si eres de los veteranos que me sigue en Instagram desde hace unos cuantos años, lo sabe. O por ejemplo, solo tienes que ir a mi historial de Twitter y ver cómo antes de vender ningún tipo de formación, de hecho 2-3 años antes, ya está publicando en directo diversas operaciones de trading en directo con Tesla cada día. Lo puedes ver en mi Twitter, solo tienes que ir a mi historial. Un vendehumos es alguien que a través de su estilo de vida materialista intenta convencerte de que le pagues para formarte. Y al final esto no va a dejar de existir. Los vendehumos van a seguir existiendo mientras sigan existiendo los comprahumos. Y no nos equivoquemos, que alguien viva bien no significa que sea un vendehumos. Por ejemplo, en mi caso, muestro un 1% de lo que podría mostrar en mi día a día. Obviamente, si no tengo un Citroën C4 ahora mismo, pues no te voy a enseñar un Citroën C4, verás el coche que utilizo diariamente. La realidad es que mucha gente alquila este tipo de coches o hace cosas así para intentar venderte que es su estilo de vida que ha ganado con lo que supuestamente te enseña. ¿En qué te debes basar y fijar a la hora de formarte? A la hora de formarte debes seguir 4 pilares básicos y estos te van a permitir no solo identificar si la calidad del contenido con el que te vas a formar es la correcta, sino si la persona
con la que te vas a formar es la correcta para guiarte en tu camino pues, hacia tus objetivos o hacia el éxito. Número 1. Experiencia en la habilidad o modelo de negocio. La experiencia es crucial en cualquier tipo de proceso formativo. Es decir, debes formarte con personas que realmente hayan pasado por esa experiencia y hayan generado ingresos haciendo lo que te van a enseñar. En mi caso, por ejemplo, como ya he dicho, estuve años no solo invirtiendo, sino publicándolo, y es muy fácilmente demostrable. Solo tienes que ir a Twitter, buscar mis tweets que no se pueden modificar la fecha y ver las operaciones que lanzaba en directo, cómo las abría, cómo las cerraba y cómo generaba ingresos con capturas de los resultados en directo. En este caso es crucial, es decir, formarte con alguien que realmente haya recorrido el camino que tú quieres recorrer, no solo teóricamente, sino en la práctica. 2. Experiencia previa formando. No basta con ser un experto en el campo, es decir, no únicamente vale con tener los conocimientos, también tienes que tener la habilidad de comunicar para poder enseñarlo correctamente. Es decir, debes formarte con alguien que no solo sea experimentado en esa materia, sino que haya recorrido el proceso de haber formado a gente para entender cómo hacerlo de la manera correcta. De hecho, en mi caso, por ejemplo, cuando empecé a formar gente en 2020, yo ya venía de haber tenido diferentes negocios de formación y enseñanza en temas de marketing digital con alumnos míos pues, que tenían cerca de 2015-2016. Con lo cual tienes que formarte con alguien que no solo tenga el conocimiento, sino las habilidades para poder transmitírtelo correctamente. 3. Promesas realistas. Un aspecto vital para poder seleccionar bien con quién te formas es intentar evitar las promesas irreales o excesivas. Por ejemplo, alguien que te promete hacerte rico rápido o conseguir algo en muy poco tiempo que claramente es muy complicado hacerlo. En mi caso, por ejemplo, mis promesas son claras. Enseño a la gente en 7 días a hacer sus primeras operaciones rentables. No significa que en 7 días estés haciendo dinero, sino que si sigues el paso a paso vas a poder hacer tus primeras operaciones rentables incluso en demo. Y por otro lado, obviamente, enseñamos a la gente que esto es cuestión de ir muy poco a poco, que no te vas a hacer rico rápido ni parecido, de hecho seguramente igual ni te hagas rico, pero sí que haciéndolo paso a paso, poco a poco, vas a generar una pequeña cantidad de ingresos cada día que al final de mes, sumado todo junto, hará que vivas mejor. 4. Casos de éxito y testimonios reales. Al decidir con quién formarte es crucial verificar los casos de éxito. No te digo a alguien al que hayan pagado 5, 10 o 20 euros por grabar un vídeo, sino que alguien que tenga volumen de testimonios y sobre todo que sean reales, porque esto además no solo da credibilidad, sino que te va a motivar también. Además, sobre todo porque con 2 o 3 testimonios no haces mucho, porque te vas a encontrar diferentes tipos de personas, diferentes casos y situaciones. En nuestro caso, en mi caso, por ejemplo, que formaba más de 35.000 personas, me he encontrado todo tipo de situaciones de personas, de poder adquisitivo, de todo, con lo cual sé que muy seguramente, aunque no te lo puedo asegurar, pero muy seguramente haya formado a una persona que ya esté y haya estado en tu misma situación y sé cómo resolverlo para encauzarle al camino del éxito invirtiendo. Es decir, si te vas a formar con alguien, es sumamente importante que revises estos 4 puntos. Experiencia en el negocio, modelo de negocio, experiencia formando, que es muy importante también, casos de éxito que estén verificados, que sean reales, que esto es muy importante, y promesas que sean realistas. Y con esto hemos llegado. En fin, sí tiene mucha razón este pata. Sí, mucha gente se ha hecho muy famoso por dar consejos, pero por dar consejos, no porque le funcionaron esos consejos. Pero digamos que tiene que tener una, tiene que dar el ejemplo. Un entrenador de fútbol, el mejor entrenador de fútbol, nunca va a ser una persona cualquiera, sino que el que vas a aprender incluso en tus 5 años de carrera, en un mes, lo puedes aprender con Cristiano Ronaldo, con Messi, y en un mes lo aprendes rápido porque ellos son expertos. Te van a enseñar las técnicas más cruciales. A lo que me refiero es que si te vas en matemática, más que todo, un ingeniero te va a enseñar mejor que tal vez un maestro, pero si ese ingeniero tiene la habilidad de comunicar, porque a veces no tiene la habilidad de comunicar, ¿sabes? Y si no tiene, no le vas a entender nada. Y es lo que dice, no, este pata. Uno tiene que tener experiencia laboral, o sea, tiene que todo lo que te va a explicar, la biología, lo tiene que experimentar. Segundo, tiene que
obviamente eh, tener esa habilidad de comunicación, ¿no? Porque si no, ¿cómo lo vas a entender, ¿no? O sea, esa habilidad de enseñanza. Tercero, tiene que tener muchas, digamos, valoraciones, ¿no? Tiene que tener éxito en lo que te va a enseñar y tiene que tener, bueno, reseñas, ¿no? Y lo que obviamente te dice, ¿no? Algunas partes estoy correcto y otras partes no, ¿sabes? En primer lugar, una persona, si que tú quieres aprender, tú puedes aprender de cualquier persona. De hecho, hasta la persona que no tiene éxito te puede enseñar algo que te puede hacer exitoso si es que tienes una autocrítica en ti mismo. A lo que me refiero es que a veces los profesores te dan información, te tiran información sin que ellos lo experimenten, pero ahí está la información. Pero si te das cuenta y lo lees, probablemente sea una de dos cosas. Información aburrida que no te va a servir para nada, solo va a ser para informarte. O información valiosa que lo puedes aplicar en tu trabajo o en tus estudios. Entonces, entonces se debe aprovechar eso, ¿no? Y eso es lo que puede hacer, ¿no? A pesar de que el que te da la información no sea nada, pero te puede ayudar, ¿no? Y es lo que se está haciendo, ¿no? Porque, por ejemplo, este pata, digamos que tiene 121.000 suscriptores, tiene muchas cosas y te da consejos sobre la universidad y tantas cosas, ¿no? Y este es un video de 8.000 y bueno, este pata te da consejos, ¿no? Y digamos que puede ser un ejemplo, ¿no? Pero sus vistas no reflejan a sus suscriptores, ¿no? Puede ser que tenga más vistas, pero bueno. Entonces, entonces no se cumple mucho. Nunca te dejes fiar con estos vídeos de que primero tienes que tener trabajo, tienes que ser exitoso. Sí, sí, pero si tienes autocrítica, o sea, si no te dejas convencer al 100% y sabes identificar qué información te sirve y qué no, probablemente esa cosa de que tiene que tener éxito sí o sí o no, probablemente no sea verdad. Pero obviamente hablo sobre que te dan información gratis, ¿no? Pero si te dan información a cambio de pago, ahí es una cosa diferente. Yo les digo que si te dan una información a cambio de pago, es simple que obviamente no debes de acceder a eso fácilmente, ¿sabes? Si te dan información a cambio de pago, debes saber identificar si esto es real o no. Recuerda las promesas que te ofrecen, te harás rico en un día, te harás rico en un minuto o lo que sea. Obviamente son falsas y probablemente le estás dando tu dinero a eso. Pero no vale la pena invertir en este tipo de cosas. Pero ¿y cómo se identifica? Ahí es una situación difícil de cómo identificar cosas que pueden ser difíciles. Pero tú ya sabes, ya te das cuenta de que estos vendehumos, que ya dimos algunos ejemplos, podrían ser yados. Y estos vendehumos solo quieren aprovecharse de sus comunidades y ya, ¿no? Y a veces estos vendehumos, para engañarte más, te publican reseñas, ¿no? Te dicen, yo vengo de tal universidad prestigiosa. Luego te dicen, yo tengo clientes que han tenido éxito. Pero lo curioso es que pero jamás muestran ejemplos reales, ¿no? O sea, yo puedo decir algo gratis, ¿no? Pero tal vez no muestre ejemplos reales, pero o sea, es algo gratis, pero si es algo de pago, yo nunca, obviamente, voy a dar sin ejemplos, tengo que dar ejemplos claros, ¿no? Y entonces estas personas nunca muestran o sea, te dicen, automatiza tu canal de YouTube y gana bastante dinero, vive de esto. Y lo curioso es que te muestra un montón de ejemplos de sus seguidores que han ganado mucho dinero, pero nunca te dan el nombre del canal.
¿no? Nunca te dan el nombre de su canal de que gana miles de vistas y gana bastante dinero. Y entonces es como, es una estafa. Y terminas cayendo, perdiendo tu tiempo y perdiendo tu dinero. Bueno, entonces hasta aquí hemos llegado. Stay hard and never give up. Nos adelantamos mucho, pero esto es muy importante. Y bueno, sí es muy importante estudiar, la verdad, pero estudia obviamente, con críticas, ¿no? Con una autocrítica si esto me va a servir o no me va a servir. Entonces nos vemos hasta el próximo vídeo.